Óscar Fernández Torre, subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud. Les doy la bienvenida al curso de Investigación Clínica y Translacional hacia una medicina de precisión en salud mental. Se encuentra en el Foro Internacional de Medicina de Precisión organizado por el IDIVAL como apuesta por una medicina personalizada, que es uno de sus ejes estratégicos en el Plan 2022-2026. Está siendo hasta el momento un encuentro de reflexión, debate y creación de sinergias abierto a clínicos, investigadores, gestores, orientado a buscar la mejora en la salud. No solo en lo que puede parecer más intuitivo, como los tratamientos personalizados, sino también en el diagnóstico y la prevención. Este que presentamos hoy es el 9º y último módulo. Es un éxito de participación con más de 200 inscritos de 11 países. Y para mí es especialmente importante poder colaborar en esta inauguración desde mi actual puesto institucional en los servicios centrales de salud, pero además porque yo de formación soy psiquiatra, entonces me parece de especial interés. El programa está coordinado por mi compañero, el doctor Javier Vázquez, que también es psiquiatra y es además investigador en el IDIVAL y en el CiberSam y profesor de la Universidad de Cantabria. El programa es de muy alto nivel, se refleja en el éxito que ha tenido en esta participación. No me voy a explayar, se lo dejo a él que intervendrá a continuación. Finalmente, agradecer el patrocinio de Janssen junto con Roche, Angelini Pharma y Boehringer para hacerlo posible. Y bueno, no ocupo más tiempo, doy paso a Javier para que les comente sobre el programa. Bueno, muchas gracias, Óscar. En primer lugar, quiero agradecerte a ti por que hayas hecho el esfuerzo de sacar tiempo para esta presentación desde lo institucional. Yo creo que siempre es importante tener el apoyo institucional, pero como reflejabas antes, ¿no? En este caso, doble ilusión porque fuimos compañeros de residencia y entonces tenemos una larga trayectoria juntos profesional y además, bueno, eres un excelente psiquiatra con una visión estratégica muy clara que desde el nuevo puesto de subdirector de asistencia sanitaria estás impulsando la salud mental en Cantabria de manera clara y decidida, ¿no? Lo cual es importante. Quiero agradecer también a todos los ponentes, a todos y cada uno de los ponentes del más alto nivel científico internacional que se han sumado a esta iniciativa y que además lo han hecho siempre mostrando una alta ilusión y motivación y facilitando en gran medida todos los aspectos organizativos, ¿no? Que también es muy de agradecer. La mayoría, luego lo veremos un poco en detalle en el programa, la mayoría, todos los investigadores son de la red CiberSam, y en ese sentido también quiero agradecer al CiberSam por el apoyo a través de su aval científico, el cual también hemos recibido de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Y como reflejaba Óscar, ¿no? El curso no habría sido posible, al menos con esta estructura en la que las inscripciones son gratuitas, sin el apoyo de los sponsors, ¿no? De Janssen, Roche, Angelini Pharma y Boehringer, ¿no? Y es justo reconocerse. Y por último, agradecer al IDIVAL, al director científico Marcos López Hoyos y al director gerente Galo Peralta, porque desde el principio en el diseño, cuando estaban pergeñando este foro de medicina de precisión, tuvieron muy claro que tenía que haber un espacio reservado para la psiquiatría de precisión o para un curso de medicina de precisión en salud mental o en neurociencias comportamentales. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Que hayan tenido esta apuesta y que nos hayan invitado a organizarlo. Porque estoy convencido de que la investigación en psiquiatría o en salud mental tiene mucho que decir en medicina de precisión. Es cierto que partimos quizás de ciertos hándicaps o desventajas a nivel metodológico, ¿no? Pecados originales como la definición del endofenotipo, que pueden generar cierto debate y ciertas opiniones confrontadas, ¿no? Como pueden estar reflejadas en el editorial de Jim Vanos de hace aproximadamente un año en Psychological Medicine, en el que plantean esto, ¿no? Que quizás no sea el momento todavía en el que podamos esperar mucho de una psiquiatría de precisión en lo que es la definición de los endofenotipos y en la investigación de las bases etiopatogénicas de los trastornos mentales. Pero lo que está claro es que cada vez hay un interés creciente, un interés mayor. Reflejo del mismo es el número especial del British Journal of Psychiatry del mes de febrero de este año, que está centrado específicamente en psiquiatría de precisión.
y hay cada vez más oportunidades para desarrollar una investigación centrada específicamente en psiquiatría de precisión o en medicina de precisión, ¿no? El ejemplo quizás más notable es el programa IMPACT del Gobierno de España, que a través del Instituto Carlos III pone en marcha esta plataforma para fomentar la investigación en medicina de precisión. Bien, pues en este contexto de interés científico y de oportunidad es donde se enmarca el curso que hoy presentamos, de investigación clínica y translacional hacia una medicina de precisión en salud mental. Podréis ver que hemos intentado unar ponentes del más alto nivel con experiencia en investigación preclínica básica, con ponentes que han centrado su carrera en investigación más clínica y pasando por una serie de áreas que no podíamos dejar de lado, ¿no? Como es la investigación en neuroimagen, investigación molecular con ponencias en proteómica o en genética. Y hemos querido aprovechar también la oportunidad en el diseño de este curso para intentar buscar puntos de conexión o de interacción con otras especialidades médicas en las que creemos que es altamente interesante la interacción en investigación, como puede ser en endocrinología, cardiología, hepatología, etcétera, inmunología, y que seguramente también puedan aportar para construir las bases hacia una investigación en medicina de precisión. Bueno, no querría quitar más tiempo a los ponentes, que son realmente los protagonistas de este curso. Bueno, os presento entonces a Sergi Mas, que es profesor de la Universidad de Barcelona en farmacología y además es investigador del IDVAPS y del Grupo 4 del CiberSan. Su línea principal de investigación está centrada en farmacogenética o farmacogenómica de los psicofármacos mediante un abordaje translacional que permite desarrollar aplicaciones de medicina personalizada y de predicción. Es autor de diversas publicaciones, ha dirigido tesis doctorales y liderado proyectos de investigación con financiación competitiva. Y nos va a presentar la ponencia El papel de la farmacogenética en la medicina personalizada, el proyecto PharmaPret, que, como nos explicará él, es un proyecto financiado en el programa IMPACT del Carlos III. Sergi, encantado de que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias, Javier, y a toda la organización de IDIVAL por invitarme a participar en este foro, un foro que es fantástico por los participantes que tiene y que además creo que es tremendamente necesario, ¿no? para avanzar en este camino hacia la medicina personalizada. Hay que ir haciendo esta divulgación y aunar tantos esfuerzos como se pueda posible y en este caso pues conseguir invitar a tantísima gente con distintos abordajes, yo creo que es clave para que al final, como decía Bene, ¿no? Integrar todas estas capas de conocimiento pues nos ayude, ¿no? a llevar a buen puerto todas estas hipótesis, que de momento son hipótesis de trabajo. Bueno, el título de la presentación pues, era el papel de la farmacogenética en la medicina personalizada y, como decía pues, Javier, presentar este proyecto, el proyecto PharmaPret, pero desde este punto de la parte genética, como comentaba Bene, la medicina personalizada es un concepto mucho más amplio que incluye la búsqueda de distintos biomarcadores de distintas fuentes y utilizar distintas fuentes de información. Y en mi caso, pues era enfocarlo desde este punto de vista más de lo que es la genética, o lo que conocemos como la farmacogenética, ¿no? No tengo conflictos de interés que declarar, por suerte o por desgracia. Para empezar, una cuestión quizás un poco más semántica o de vocabulario, pero farmacogenética o farmacogenómica, de que hablamos, son dos términos intercambiables o son conceptos distintos. La verdad es que uno en la bibliografía puede encontrar multitud de definiciones distintas de lo que es farmacogenética y de lo que es farmacogenómica, y en algunos casos pues muestran pequeñas diferencias o algunas diferencias sutiles. Yo la verdad es que creo que son dos caras de la misma moneda, una moneda que es el estudio de las bases genéticas de la respuesta a los fármacos, de la respuesta farmacológica, tanto la eficacia como la toxicidad, y que buscan, básicamente, tienen un objetivo común, que es el de
identificar el tratamiento más adecuado a la dosis más apropiada para garantizar la máxima eficacia y la mínima toxicidad, basándonos en el perfil genético del paciente. Sí que es cierto que históricamente se han intentado hacer distinciones. Yo creo que sí que hay una cierta diferencia entre lo que es farmacogenética y lo que es farmacogenómica, que es lo que un poco representa esta gráfica o esta figura. La farmacogenética un poco es esa parte de los estudios que se basa en investigar unos pocos genes en los que estudiamos unas pocas variantes genéticas que esperamos que tengan un gran efecto dentro del fenotipo que estamos observando, que es el fenotipo de respuesta farmacológica. Mientras que la farmacogenómica sería este abordaje mucho más extensivo de análisis de todo el genoma o de vías biológicas, de vías de señalización, de biología de sistemas, pero un concepto mucho más amplio en el que intentamos buscar multitud de variantes, cada una de ellas con un efecto relativamente pequeño. Si lo asemejamos a lo que es el estudio de las enfermedades, diríamos que la farmacogenética es un poco el estudio de las enfermedades monogénicas, donde esperamos que una o unas pocas mutaciones o variantes genéticas induzca o provoque la aparición de una enfermedad, mientras que esta parte de la farmacogenómica sería la parte de estudio de enfermedades relativamente más complejas, en las que entendemos que hay multitud, cientos, miles de variantes genéticas, todas ellas con un pequeño efecto que además interaccionan con factores ambientales. De modo que hoy en día tan válida es la aproximación en farmacogenética como la aproximación en farmacogenómica, aunque sí es cierto que existe una cierta tendencia a pensar que hay una evolución de estos estudios de farmacogenética hacia estos estudios más de farmacogenómica. Pero yo creo e insisto en que ambos enfoques son hoy en día son totalmente válidos los dos. Como decía, al final los dos tienen el mismo objetivo, que es estratificar los pacientes en función de su perfil genético y con una pregunta, lo que comentaba Bene, ¿no? La importancia de las preguntas clínicas en este caso es cómo es la respuesta al tratamiento farmacológico, porque todos sabemos que hoy en día la medicina utilizamos el tratamiento que va mejor para la mayoría de pacientes. Por tanto, cuando tenemos pacientes con un mismo diagnóstico, les aplicamos una misma prescripción. Y ante una misma prescripción, un mismo fármaco y una misma dosis, lo que tenemos en realidad son distintos fenotipos de respuesta. Tenemos pacientes que responden muy bien, en que no presentan ningún efecto tóxico, que es realmente la mayoría, por eso estamos prescribiendo este fármaco a la mayoría de pacientes. Pero después también tenemos pacientes que sí que responden bien, pero presentan efectos adversos. Quizás presentan efectos adversos o efectos secundarios porque estamos tratándolos con dosis demasiado altas o porque tienen mayor sensibilidad a desarrollar estos efectos adversos. Y después tenemos pacientes que no responden, los que podríamos agrupar como los no respondedores. Pero tenemos pacientes que no responden y que no presentan efectos tóxicos, es decir, no presentan efectos adversos, quizás porque en este caso están recibiendo dosis demasiado bajas y por eso no podemos ver todavía ni la eficacia ni la toxicidad. Y después pacientes que realmente el fármaco no funciona y además estamos provocando un efecto adverso considerable, ¿no? Por tanto, el objetivo de la farmacogenética es conseguir predecir la respuesta de predecir cada uno de estos distintos grupos de respuesta a un tratamiento farmacológico basándonos en la información genética del paciente. ¿Para qué? Para poder optimizar los tratamientos farmacológicos, lógicamente. Es decir, bueno, si podemos identificar aquellos que son más susceptibles de desarrollar efectos adversos, los podemos monitorizar esos efectos adversos o podemos utilizar tratamientos concomitantes que nos eviten la aparición de estos efectos adversos. Y si conseguimos identificar esos pacientes que realmente no van a responder al tratamiento, pues quizás que ya no iniciemos el tratamiento farmacológico y probemos otros fármacos o probemos otras aproximaciones. Por lo tanto, la farmacogenética y la farmacogenómica al final entendemos que son una herramienta más de este concepto mucho más amplio que es el de la medicina personalizada y de precisión, ¿no? Que pretende la aplicación de una terapia personalizada a cada paciente, teniendo no solo en cuenta el perfil genético, sino también teniendo en cuenta muchos otros biomarcadores, ¿no? Esta medicina personalizada y de precisión en el campo de la salud mental posiblemente sea aún más importante porque, bueno, como definía antes Ben en su charla, ¿no?
las limitaciones de los criterios diagnósticos actuales, el hecho de que haya un alto grado de solapamiento en la sintomatología entre los distintos diagnósticos, hay una elevada comorbilidad, hay una elevada pleiotropía genética, ¿no? Y esto, al final, lo que nos lleva es a pensar que quizás podamos estratificar los pacientes a partir de un sustrato más biológico que no diagnóstico. Y a partir de aquí, pues podemos utilizar todos estos biomarcadores, entre los cuales pues, estarían los marcadores genéticos o farmacogenéticos. Pero la medicina personalizada no solo va a utilizar los marcadores genéticos, va a utilizar los epigenéticos, los transcriptómicos, los marcadores que pueden venir de plasma y que comentábamos antes, pues también implicados en temas como los factores inflamatorios, pero también factores ambientales, la exposición preperinatal, el estrés psicosocial, el consumo de cannabis, pero también factores de personalidad, de rendimiento cognitivo, variables que dependan también de la imagen clínica, sea estructural o sea funcional. La integración de toda esta información, de esta gran cantidad de información que hoy en día se dispone, es la que posiblemente nos permita estratificar a los pacientes más allá de las categorías diagnósticas actuales. Y esto ha de permitir pues, la detección precoz, orientar el tratamiento y al final pues, mejorar el pronóstico de todos estos pacientes. Por lo tanto, creo que la farmacogenética es claro que tiene un encaje dentro de la medicina personalizada porque comparte los objetivos y porque al final pues, es, como os decía antes, una herramienta más dentro de lo que puede llegar a conseguir la medicina personalizada. Los estudios clásicos de farmacogenética se han realizado utilizando lo que llamamos la estrategia de genes candidatos, es decir, estudiar unos o unos pocos genes que creemos que pueden estar relacionados con el mecanismo de acción de los fármacos o con la vía de acción de un determinado fármaco o grupo de fármacos. Tradicionalmente estos genes candidatos los hemos dividido en los genes que participan en el apartado farmacocinético y los que participan en los aspectos farmacodinámicos, ¿no? La farmacocinética es lo que pues, todos más o menos conocemos como los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco, es decir, todo aquello que le acaba pasando al medicamento, al fármaco, cuando entra dentro de nuestro organismo. Y dentro de esto la farmacogenética se ha centrado muchísimo durante muchísimos años y creo que es desde los orígenes, en el estudio de los genes que están implicados en el metabolismo de los fármacos. Y esto es así porque los genes que participan en el metabolismo de los fármacos son tremendamente polimórficos, tienen muchísimas variables genéticas que condicionan la actividad de estos enzimas metabolizadores, ¿no? Los enzimas de las familias de citocromo P450, pero también las UGTs y otros enzimas, ¿no? Y tenemos muchísimas evidencias acumuladas durante muchísimos años de que realmente las variantes genéticas en estos genes modifican en gran medida los niveles plasmáticos de los fármacos. Y eso nos ha llevado a pensar que realmente podemos modificar la dosificación de estos fármacos de acuerdo con estas variantes genéticas. Y tanto es así que para los psicofármacos, para muchos de los psicofármacos antipsicóticos, pero también antidepresivos, ya existen recomendaciones clínicas por parte de muchísimos grupos de expertos que se pueden consultar en bases de datos especialmente farmacogenéticas, como es el Pharmac-GKB, pero también en páginas web de estos grupos de expertos como el CEPIC, que es el Consorcio Internacional para la Implementación de la Farmacogenética, o el Grupo de Trabajo en Farmacogenética y Farmacogenómica alemán, etcétera, etcétera, que hacen ya muchas recomendaciones de dosificación de psicofármacos en base a estas variantes genéticas. Por poneros algún ejemplo de estudios que hemos realizado nosotros en base a risperidona. Risperidona es un antipsicótico que se metaboliza principalmente a través del citocromo 2D6. Y el citocromo 2D6 tiene variantes genéticas que hacen que haya personas que tienen un metabolismo muy lento. Es lo que llamamos los poor metabolizers, los metabolizadores lentos, y otros que en cambio son metabolizadores ultra rápidos, que tienen muchas copias de este gen y por tanto metabolizan mucho más rápido un fármaco. Pues lo que se ha visto, hemos visto nosotros y otros muchos colegas, es que los metabolizadores lentos tienden a acumular el fármaco y presentan niveles plasmáticos mucho más elevados, mientras que los metabolizadores ultra rápidos presentan niveles más bajos. Y esto después
hemos visto que realmente se corresponde con la dosificación que reciben estos pacientes, de modo que los pacientes que tienen copias defectivas del citocromo 2D6 reciben dosis más bajas que los individuos normales, que es lo que llamamos los metabolizadores extensivos, mientras que los metabolizadores ultrarrápidos tienden a recibir dosis mucho más altas porque metabolizan más rápido, por tanto eliminan más rápido el fármaco han de recibir dosis mayores. Esto que nosotros vemos en la dosificación quiere decir que realmente nos podríamos beneficiar hoy en día de la información genética que tenemos sobre estos enzimas que participan en el metabolismo para dosificar mejor a nuestros pacientes. Sí es cierto que esto va a tener un coste evidente, hay que genotipar a todos los pacientes para determinar si son metabolizadores lentos y hemos de darles menos dosis o ultrarrápidos, y las frecuencias de ultrarrápidos o de metabolizadores lentos pues están alrededor del 3-4%. Y eso quizás no es coste efectivo, es más coste efectivo lo que vemos en esta gráfica, es que los clínicos, de una manera intuitiva, a través de la dosificación progresiva, del aumento progresivo de la dosis, ya corrigen estas deficiencias, ¿no? Al individuo que tiene un metabolismo lento, cuando le estamos dando las dosis más bajas, como acumulan el fármaco, o bien ya vemos que es efectivo o bien ya vemos que aparece un efecto adverso. Por tanto, ya no vamos a darles dosis más altas. En cambio, a los ultrarrápidos necesitamos aumentar las dosis para ver la eficacia. Por tanto, ya se corrige. Quizás esto dificulta esta traslación a la práctica clínica de estos hallazgos en farmacocinética. Pero insisto en que ya hay muchísimas recomendaciones clínicas en este sentido que avalan la aplicación de la farmacogenética en la práctica clínica. ¿Qué hay respecto a la farmacodinamia? Pues respecto a la farmacodinamia es donde nos encontramos con todos los problemas. Como comentaba Bene antes, un antipsicótico actúa a través del receptor D2 muy bien. Podemos explicar toda la clínica, todos los efectos, simplemente porque hay un antagonismo entre un fármaco y un receptor. Evidentemente no. Después de que haya este antagonismo pasan muchísimas cosas por debajo de este receptor. Las neuronas adaptan, los circuitos se adaptan, hay una multitud de cambios que implican a centenares, quizás miles de proteínas y por tanto de genes. Por tanto, lo que tenemos realmente es un gran desconocimiento del mecanismo de acción de los fármacos, y esto hace que trabajar con genes candidatos sea prácticamente imposible porque no sabemos quiénes son todos estos genes candidatos. Bene nos presentaba a Adams, pero dentro de Adams ya hemos visto también la estructura que implican las metaloproteasas y la matriz extracelular. Es brutal la cantidad de proteínas que están ahí implicadas y todas ellas genéticamente podrían estar relacionadas con la respuesta al tratamiento farmacológico. Por tanto, tenemos un gran desconocimiento y eso hace que en muchos casos tengamos que movernos de una parte más farmacogenética, que comentaba anteriormente, que igual se ajusta más a estos estudios de farmacocinética, y que en la parte farmacodinamia tengamos que interrogar quizás más todo el genoma. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar, bueno, pues tendremos que hacer análisis de todo el genoma y por tanto la farmacogenética ha de realizar lo que llamamos los estudios de GWAS, ¿no? Los estudios de Genome-Wide Association Study. Sin embargo, no hay estudios de farmacogenética y GWAS en prácticamente ninguna patología, y especialmente pocos en el ámbito de la salud mental y en el campo concreto en el que nosotros nos trabajamos más habitualmente, que es el de esquizofrenia. Aquí tenéis un pequeño ejercicio que hice hace un par de días. Es buscar en PubMed, ¿no? En la base de datos, esquizofrenia y Genome-Wide Association Study, y luego esquizofrenia y Genome-Wide Association y antipsicótico, o si queréis sustituir antipsicótico por farmacogenética, también veréis un resultado muy similar. ¿Qué ocurre? Si buscamos solo esquizofrenia, encontramos más de 2.300 resultados. Y yo aquí no he filtrado, aquí hay revisiones, aquí hay artículos de opinión, hay muchísimas cosas, no solo estudios de GWAS. Pero si lo miramos con los antipsicóticos, solo hay 181. La diferencia es abismal, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos GWAS en estudios de farmacogenética? Bueno, podría ser que los farmacogenetistas no sabemos hacerlos, ¿no? Que eso es algo que podemos pensar, pero no es tanto una cuestión de saber hacerlos o de saber analizarlos. Hay una diferencia muy importante y hay una limitación en todo esto muy importante, que es el tamaño muestral. Es decir, para hacer un estudio de GWAS en el que interrogamos centenares, miles, millones de polimorfismos genéticos a lo largo de todo el genoma, necesitamos grandes cortes con muchísimo poder estadístico, porque además estamos buscando muchísimas variantes genéticas, cada una de ellas con un efecto muy pequeño.
Si tienen un efecto muy pequeño, necesitamos mucho poder estadístico. Y mucho poder estadístico solo lo vamos a conseguir con grandes muestras. Y además, como estamos interrogando miles, millones de variantes genéticas, las probabilidades de que encontremos errores de tipo 1 son altísimas. Por tanto, necesitamos tener muestras de un gran tamaño muestral, porque si no, esto no funciona. Esto estadísticamente es insostenible. ¿Y cómo es que en farmacogenética no tenemos estas muestras? Porque hoy en día pues, estamos en la era de los grandes consorcios, el Psychiatric Genomic Consortium, Enigma, etcétera, ¿no? Grandes consorcios que aunan grandes muestras de miles, de centenares de miles de pacientes con diagnósticos de trastornos neuropsiquiátricos y en concreto pues, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor. Tenemos grandes grupos de pacientes, ¿no? En farmacogenética no tenemos esto y esto está relacionado con algunas limitaciones que son propias de los estudios de farmacogenética y que van a ser extensivos a los estudios de medicina personalizada, ¿no? Y es un poco lo que tenéis aquí. Tenemos limitaciones en tamaño muestral, heterogeneidad de fenotipo, complejidad, desconocimiento y análisis. Yo los he agrupado, me gusta agruparlos de esta forma, pero seguramente podríamos enumerar muchísimos más, ¿no? Y no es que quiera llorar, pero son limitaciones reales e importantes a la hora de desarrollar todos estos estudios. Como os decíamos, un tamaño muestral limitado, tiene bajo poder estadístico, tenemos altas probabilidades de tener errores de tipo 1. ¿Y por qué no reclutamos muestras grandes para farmacogenética? Porque como ha dicho Bene antes, necesitamos seguimiento longitudinal. Un estudio de riesgo genético de esquizofrenia, necesitamos un grupo de casos y un grupo de controles y toda la información que vamos a necesitar prácticamente, pues oye, edad de inicio o edad, sexo, diagnóstico, poco más. Pero si queremos evaluar la respuesta a un tratamiento farmacogenético, a un tratamiento farmacológico, perdón, necesitamos un seguimiento longitudinal de estos pacientes. Es decir, necesitamos evaluarlos antes de empezar el tratamiento y pasado un determinado tiempo. Vamos a tener que aplicar criterios de inclusión y exclusión realmente estrictos. Entonces, el reclutamiento en farmacogenética es un reclutamiento que siempre decimos que es como un embudo. Vas perdiendo pacientes porque no cumplen muchos de estos criterios, porque no puedes seguir el seguimiento longitudinal, porque la evaluación de la respuesta no ha sido la apropiada. Y dentro de todos los pacientes que podrían entrar en un estudio de farmacogenética empiezas a eliminar. Porque si yo quiero evaluar cómo responde a un tratamiento farmacológico un paciente, no es lo mismo utilizar a un paciente con un primer episodio psicótico que debuta en la enfermedad que un paciente que es crónico, que lleva ya 5, 6, 7, 8 años de evolución, o 3 o 4. No es lo mismo. No es lo mismo un paciente que tiene una psicosis tóxica que un paciente que tiene otro tipo de psicosis, seguramente no es lo mismo si es afectivo, si es no afectivo, etc. Es decir, que vamos limitando y eso conlleva una limitación evidente, como decíamos, en el poder estadístico. Muy relacionado con esto, también tenemos la heterogeneidad en la definición del fenotipo. Es decir, ¿qué es un individuo respondedor o un individuo no respondedor? En la mayoría de estudios esto es bueno, pues una reducción de... Hay estudios que hablan del 30% en una escala como puede ser la PANSS o del 50%. Pero luego hay estudios que han utilizado la PANSS, otros que han utilizado la SANS, otros que han utilizado otro tipo de escalas, síntomas generales, positivos o negativos, periodo de observación de 4 semanas, de 8, de un año. Es decir, es tremendamente heterogéneo como estamos trabajando y eso evidentemente dificulta la replicabilidad de los resultados. Y sin replicabilidad no hay aplicación clínica, que es otro de los grandes dramas de todos estos estudios. No solo tenemos que hacer hallazgos, hay que replicarlos. Y la replicabilidad es difícil cuando estamos definiendo el propio fenotipo, el propio target de interés, nuestra propia pregunta la estamos definiendo bajo conceptos muy distintos, ¿no? Y después, lo hablábamos anteriormente, la complejidad, pero no solo la complejidad de los mecanismos, sino la respuesta farmacológica es tremendamente compleja porque sí que va a haber una base genética, hay una base hereditaria, esto lo sabemos, pero aunque conociéramos toda la base hereditaria, toda la base genética, no explicaríamos el 100% de la variabilidad en la respuesta, porque como decía Bene, estos biomarcadores están modulados por muchísimas cosas a lo largo de la vida del paciente. Hay interacciones con factores ambientales, clínicos, demográficos, etc. Es decir, no solo genéticamente vamos a poder abordarlo. Entonces, estos factores con los que interaccionan o los tenemos en cuenta o somos ciegos a ellos. Entonces, hay que intentar conocerlos e integrarlos
dentro de lo que son estos estudios. Y después, como os decíamos, el desconocimiento de los mecanismos de acción, tanto el mecanismo de eficacia como el mecanismo de toxicidad, porque hoy en día sabemos sin saber exactamente por qué los antipsicóticos de segunda generación inducen el síndrome metabólico. ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué mecanismos moleculares subyacentes están? ¿Es un efecto central? ¿Es un efecto periférico? Realmente todavía no lo sabemos. Por tanto, trabajar con genes candidatos es muy complicado. Tenemos que irnos a otros abordajes, ¿no? Abordajes más genómicos e incluso pues, transcriptómicos. Y en parte aquí entroncaríamos con toda esta visión translacional que comentaba Ben en su charla anterior. Y después también tenemos un problema con el análisis, porque, claro, la mayoría de estudios de farmacogenética utilizan lo que llamamos una estadística poblacional, ¿no? Es decir, yo comparo el grupo de respondedores con el grupo de no respondedores y miro si la frecuencia de una determinada variante genética es mayor o menor en estos grupos, en los cuales, pues bueno, yo espero que una variante genética sea mayor en el grupo de no respondedores que en el grupo de respondedores. Entonces, esto no lo puedo analizar de una forma muy simple, con un test chi cuadrado de toda la vida o con una regresión logística, si se quiere, pero al final el resultado va a ser un valor de significación, el famoso p-valor, y un valor de odds ratio o de riesgo relativo. Pero después esto se puede trasladar a la clínica. Cuando nosotros a un clínico le decimos, oye, no, perdona, este polimorfismo genético, si el paciente tiene este polimorfismo genético, tiene 2 veces más riesgo de hacer un efecto adverso. Vale, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que entonces no le doy el tratamiento porque tiene este polimorfismo genético, o cómo va. Esto no es válido, porque es una estadística basada en el resultado de la población. Para que esto pueda translacionarse a la práctica clínica, necesitamos una estadística predictiva o que estime el riesgo del individuo, no de la población, sino del individuo. Y esto es otra de las grandes transiciones que tenemos que hacer. Por tanto, es aplicar estas técnicas pues, de aprendizaje automático, como el machine learning, etc. Por tanto, tenemos muchísimas limitaciones, ¿no? en los estudios de farmacogenética que dificultan muchísimo su aplicación, su desarrollo y, por supuesto, dificultan su translación a la práctica clínica. Llevamos décadas de investigación farmacogenética y hay muy poquita translación a la práctica clínica, quitando estos aspectos más farmacocinéticos que decíamos antes, que ya hay muchos, que ya están muchos de ellos muy validados, que ya existen estas recomendaciones y que, a pesar de todo, no conseguimos que se trasladen a la práctica clínica habitual. Pues con este panorama de limitaciones y de problemas y con una reflexión pues, por parte de todo nuestro grupo de trabajo alrededor de todo esto, con la consciencia de que todo esto estaba limitando nuestros estudios pasados y futuros, tuvimos la oportunidad de presentar y de desarrollar este proyecto, que es el proyecto PharmaPred, que tiene por título Farmacogenética aplicada para predecir la respuesta al tratamiento del primer episodio psicótico, y que obtuvo financiación, como comentaba Javier, en la convocatoria de proyectos de investigación de medicina personalizada y de precisión del Instituto de Salud Carlos III. Esta es una convocatoria que por primera vez el año pasado se centró en la concesión de proyectos y que hace un par de años se inició con el plan estratégico de implementación de la medicina personalizada, que se conoce como IMPACT. IMPACT es una apuesta decidida por parte del gobierno de este país y de las autoridades sanitarias para impulsar el desarrollo de la medicina personalizada. Y en su primera convocatoria se fomentó la creación de 3 grandes estructuras que han de dar cobertura a lo que son los 3 grandes ejes que tiene IMPACT, que son los ejes de medicina predictiva, ciencia de datos y medicina genómica. Dentro de esto se generan, como digo, 3 grandes proyectos, que es el proyecto IMPACT Cohorte, que dirige la doctora María Pollán Santamaría del Centro Nacional de Epidemiología, y que tiene como objetivo el reclutamiento de una cohorte poblacional que permita estudios de genética y de genómica al estilo de lo que podría ser los estudios del UK Biobank o de otras iniciativas europeas. Es una apuesta muy importante y que en nuestro país, en este sentido, como en otras cosas, pues hemos ido muy por detrás de lo que ya se ha estado haciendo. Por tanto, creo que es una iniciativa tremendamente interesante que actualmente está poniendo en marcha los primeros proyectos piloto. Después tendríamos el proyecto Impact Data, dirigido por el doctor Alfonso Valencia Herrera en el
Barcelona Supercomputing Center, que tiene como objetivo dar salida a todo esto que llamamos la ciencia de datos. Es decir, estamos en la época del Big Data, ¿no? Tenemos datos, muchísimos datos, y los datos en salud no son una excepción. Tenemos cientos, miles de datos que están en distintas fuentes, ¿no? Las historias clínicas, las bases de datos, distintos formatos de bases de datos más o menos públicas con información genética o genómica, información clínica de pacientes, etc. Todo esto necesitamos que esté armonizado de algún modo para conseguir que todo esto sea accesible para los distintos investigadores. Y ahí es donde están realizando un trabajo realmente importantísimo en cómo se van a gestionar todos estos datos para poderlos compartir y para poderlos utilizar. Y finalmente el eje del proyecto de Impact Genómica que dirige Ángel Carracedo desde el Instituto de Medicina Genómica de Galicia, que pretende implementar una red de centros de secuenciación masiva, de Next Generation Sequencing a lo largo de todo el Estado español, para dar salida a todos estos estudios, porque al final, como decíamos, la aplicación de la medicina personalizada va a requerir también de esta parte genética y genómica, y necesitamos tener una red de laboratorios que dé salida realmente a todos estos análisis, y actualmente esto no lo tenemos. Hay relativamente pocos centros validados y además con protocolos pues realmente bien definidos y bien validados para poderlo aplicar. Toda esta estrategia de Impact al final parte también de una estrategia mucho más global, que es la que se define en el ICPERMED, en el International Consortium for Personalized Medicine, que lanzó hace unos años un vision paper que define un poco cuáles son las estrategias, cuáles son los caminos a seguir para conseguir la aplicación de la medicina personalizada en la medicina, es decir, este cambio de paradigma de la medicina actual hacia esa medicina personalizada. Y los ejes Impact beben y mucho de esta iniciativa europea. Bien, pues dentro de este marco de Impact y con toda una serie de requisitos que tenía el proyecto, nació PharmaPred, y afortunadamente, por decirlo de alguna forma, pues se nos concedió este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de PharmaPred? Y perdonad aquí que haya mucha letra, pero estos son los objetivos un poco transcritos directamente del proyecto, pero lo primero que queremos hacer en PharmaPred es definir qué son los fenotipos de respuesta al tratamiento antipsicótico. Es decir, cómo podemos definir estos fenotipos de una forma que vayan más allá de un simple punto de corte en una escala de síntomas. Y además, una vez los podamos definir y los podamos acordar, consensuar recomendaciones clínicas, porque está muy bien que tengamos fenotipos de respuesta, está muy bien predecir fenotipos de respuestas, pero si después no hay una aplicación clínica, si después realmente no podemos decir qué hay que hacer con estos, no va a servir de nada. Y una vez tengamos desarrollados estos fenotipos, desarrollar algoritmos que nos permitan predecir estos fenotipos de respuesta. Algoritmos que han de incorporar no solo la información genética, sino también información clínica, ambiental, neuropsicológica, datos de imagen clínica, todo aquello que decíamos antes que debe intentar integrar la medicina personalizada. Y más allá de esto, desarrollar estos algoritmos especialmente adaptados a cada género, porque hay diferencias en este sentido que se están obviando de forma tradicional y hay que superarlo, hay que intentar no solo incluir el género como una variable más en los análisis, sino que realmente desarrollar estos algoritmos adaptándolos a cada uno de los géneros. Y si todo esto funciona realmente bien, si realmente somos capaces de identificar fenotipos de respuesta y de predecirlos, la idea es desarrollar una aplicación informática que contenga estos algoritmos y que sea fácilmente integrable en los sistemas informáticos de nuestros sistemas de salud, porque queremos estudiar realmente la viabilidad de su aplicación clínica. Es decir, necesitamos el compromiso de las autoridades sanitarias para ver si esto es factible que podamos aplicarlo en la práctica clínica. Y más allá de esto, como estamos haciendo hoy aquí, fomentar en parte la enseñanza y la propagación de la medicina personalizada, y finalmente una parte importante también, que es estudiar estrategias que fomenten el acceso a los datos genómicos y de salud. Es algo que en la era actual es tremendamente importante. Tenemos muchos datos, hay Big Data, pero los propietarios de estos datos son los pacientes.
y hay que buscar la manera de hacerlos corresponsables de estos datos y buscar que puedan también tener acceso ellos a estos datos. Y en salud mental esto va a ser tremendamente complejo, pero necesitamos buscar soluciones o estudiar qué estrategias realmente podemos seguir. Forma parte de la medicina personalizada. Para conseguir todos estos objetivos, Pharmapred se organiza a través de distintos paquetes de trabajo que tenéis aquí, y paquetes de trabajo que están todos ellos muy íntimamente relacionados los unos con los otros, aunque algunos de ellos pueden, como veis, desarrollarse más o menos en paralelo. Y yo hoy querría comentar un poco por encima, ni que sean estos primeros paquetes de trabajo que están más íntimamente relacionados con los objetivos principales y con algunos y con el esfuerzo que intentamos hacer para solventar o superar algunas de estas limitaciones que decíamos tradicionales de los estudios de farmacogenética. En este sentido, el primer paquete de trabajo tiene como objetivo el reclutamiento de una cohorte prospectiva. Lo hemos dicho al principio, lo he dicho varias veces, lo he llorado y lo lloro muchas veces, el tamaño muestral, ¿no? Tenemos un problema importante con el tamaño muestral de estos estudios. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para seguir reclutando, y en este sentido tengo que agradecer el esfuerzo de tantísimos y tantísimos investigadores en múltiples centros que han estado reclutando a lo largo de todos estos años pacientes con un primer episodio psicótico, seguimiento longitudinal, y que son un poco lo que va a permitir que, si Pharmapred en este punto tiene éxito, va a ser gracias al esfuerzo de todos estos investigadores. Para ello, Pharmapred consta con, pongo 10, pero en realidad son 11 centros en todo el país, que van a participar en distintos aspectos del trabajo, del proyecto, pero que principalmente van a colaborar todos ellos en el reclutamiento de una cohorte prospectiva de pacientes con un primer episodio psicótico con menos de un año de evolución, como veis, más o menos repartidos en toda la geografía. La idea es que cada centro pueda reclutar unos 30 pacientes y que se les haga un seguimiento longitudinal de un año, con 4 visitas sucesivas en las que vamos a intentar recoger variables sociodemográficas, pero también ambientales, variables clínicas, utilizando múltiples escalas para intentar captar las distintas dimensiones y aspectos de la patología, también variables neurocognitivas, una buena recogida de los efectos adversos, utilizando escalas más genéricas como la UCU, pero después también pues, analíticas y otras variables. Recoger muy bien todo lo que es tratamiento farmacológico y psicológico que están recibiendo, no solo qué tipo de fármaco, qué dosis, qué fármacos concomitantes, etcétera, etcétera. Obtención de muestras biológicas para obtener pues, ADN para los estudios de genómica y epigenómica, y también la obtención de plasma que nos ha de servir para hacer mediciones de niveles plasmáticos de fármaco, pero que en un futuro nos pueden permitir otros estudios como estudios de inflamación. Y finalmente también vamos a recoger una resonancia magnética al inicio de este estudio. Objetivo, conseguir unos 300 pacientes. Y me diréis, hombre, 300 pacientes tampoco son tantos. No son tantos, pero son bastantes para lo que podemos conseguir y para lo que tenemos por ahí. Y lo más importante es que Pharmapred no solo se va a ceñir a obtener esta muestra reclutada de nuevo prospectivamente, sino que va a contar con 2 de las mayores cohortes de primeros episodios psicóticos reclutados en nuestro país. Una ya la conocéis y la conocéis bien, que es la que ha comentado Bene, que es la del programa de Cantabria, la muestra de PAFIP, y después la del proyecto de primeros episodios psicóticos del proyecto de interacción gen-ambiente dirigido por Miquel Bernardo, que también consiguió reclutar pues, unos 300 primeros episodios psicóticos largos. Es decir, que en total, con lo que se consiga reclutar en Pharmapred, más la inclusión de estas 2 cohortes, podríamos tener alrededor de unos 1000 pacientes con un primer episodio psicótico y un seguimiento longitudinal de un año. Y esto ya sí que es una muestra que nos permite pensar que podemos realizar algún tipo de estudio con suficiente poder estadístico, y que de hecho creemos que con una muestra así podemos realizar un estudio como el que se ha planteado en Pharmapred. En segundo lugar, el segundo paquete de trabajo pretende la definición de lo que decíamos, los fenotipos de respuesta. Y entonces, estos fenotipos de respuesta nosotros queremos utilizar una definición que no es un punto de corte y un descenso del porcentaje en la PANSS o en cualquier otra escala, porque entendemos que esto no está recogiendo realmente el fenotipo de respuesta. La respuesta es algo mucho más dinámico y por tanto queremos utilizar los datos longitudinales. Y esto se basa en un estudio que hicimos
hace un par de años con la muestra del proyecto de primeros episodios psicóticos, donde utilizando datos de sintomatología, utilizando la PANSS y efectos adversos con la UCU, utilizamos técnicas de clustering longitudinal, es decir, de clasificación de los pacientes teniendo en cuenta datos longitudinales. Y esto nos llevó a conseguir cuatro clústeres que llamamos A, B, C y D. Y estos 4 clústeres, sus características se parecían o eran equivalentes a los 4 fenotipos que decíamos al principio que existían cuando evaluamos la respuesta a los pacientes que responden bien, los que responden bien pero tienen efectos adversos, los que no responden pero tampoco tienen efectos adversos, o los que responden y tienen efectos tóxicos. Y en este caso, en Pharmaprep lo que queremos es volver a hacer este análisis, pero mejorándolo, utilizando no solo los datos de la muestra PEPS, sino también utilizando los datos de la muestra PAFIP, pero además utilizando no solo la valoración de la PANSS, que en este caso era la PANSS general, sino utilizar los diferentes síntomas, mirar la evolución de la sintomatología positiva, también de la sintomatología negativa, la evolución neuropsicológica de los pacientes y mirar los efectos adversos también de una forma mucho más concreta, no solo a través de la información que nos da la UCU, sino también ver cómo funciona el DMI, cómo funcionan los niveles de colesterol, de triglicéridos, etcétera, y utilizar también otras técnicas de clustering longitudinal que sean un poco más avanzadas que las que ya utilizamos. Y a partir de aquí, si conseguimos tener estos fenotipos de respuesta, consensuar, aprovechando que tenemos a 10, 11 centros con algunos de los expertos en psiquiatría más importantes de nuestro país, consensuar recomendaciones clínicas para cada uno de ellos, porque así realmente podremos darle un sentido clínico a estos grupos, a estos clústeres que utilizamos, que obtenemos de forma estadística, ¿no? Darle un sentido clínico a lo que estamos consiguiendo desde la estadística. Y finalmente, el estudio farmacogenético, como os decíamos, tenemos un gran desconocimiento. Entonces, tenemos una limitación con el tamaño muestral, no podemos hacer GWAS. Entonces, ¿cómo podemos utilizar en medicina personalizada la información de todo el genoma? ¿Cómo la trasladamos aquí, ¿no? Entonces, para esto, nosotros creemos que podemos utilizar lo que llamamos las puntuaciones de riesgo poligénico, los famosos Polygenic Risk Score, ¿no? Que nos permiten, a partir de estudios de GWAS en grandes poblaciones con suficiente poder estadístico, utilizar sus datos para computar una medida del riesgo genético que tiene en cuenta el efecto que se observa en estos estudios de GWAS y los alelos que tienen los individuos en nuestra población. Y a partir de aquí calcular esta puntuación de riesgo poligénico, que es una variable continua que permite medir el riesgo genético de desarrollar una enfermedad o de desarrollar un determinado fenotipo, de modo que entendemos que los pacientes que tienen puntuaciones más altas en estos valores, que tienen valores más altos en estas puntuaciones, son los que tienen mayor riesgo y que, por tanto, esperamos pues, que los casos, en nuestro caso, por ejemplo, los no respondedores, podrían tener puntuaciones más altas que aquellos que sí que son respondedores. Y además ya se ha visto que estas puntuaciones de riesgo poligénico podrían tener una aplicación en la medicina personalizada, ya que nos podrían permitir, en parte, predecir una parte de este riesgo, ¿no? Una predicción sobre estos fenotipos que estamos estudiando. Entonces, como no hay estudios de GWAS en respuesta farmacológica, no tenemos Polygenic Risk Score de respuesta farmacológica, pero tenemos muchísimos Polygenic Risk Score de psicopatología que sabemos que ya en la bibliografía están descrito que pueden tener una relación con la respuesta farmacológica o con la evolución de la información, pero también Polygenic Risk Score de fenotipos que nos miden aspectos cognitivos como el Educational Attainment o Cognitive Performance o el coeficiente de inteligencia, que ya hemos visto también en trabajos nuestros y en trabajos de otros que pueden estar relacionados con la respuesta, pero también rasgos de personalidad, Polygenic Risk Score relacionados con aspectos metabólicos que podrían estar detrás de los efectos adversos y muchos otros que no me cabían en la tabla, en la bibliografía, pero en la presentación, pero que podrían estar relacionados. Es decir, Polygenic Risk Score que estén relacionados con endofenotipos que sí sabemos que están relacionados con la respuesta farmacológica. Los podríamos integrar dentro de estos algoritmos que queremos desarrollar. Y no solo hablaríamos de Polygenic Risk Score, sino que no nos olvidamos de lo que hemos dicho antes, todo lo que es la farmacocinética, que sabemos que ya está bien visto, que sabemos que hay evidencias que nos pueden ayudar
todo lo que sea determinación de los procesos ADME, de los procesos de metabolismo, todo lo que son ya descritos por lo que decíamos, las guías del CEPIC, las guías del Pharmacicabí, etcétera. Todo esto que es evidencia que ya sabemos, también tenemos la intención de integrarlo dentro del estudio PharmaPrep. Todo esto, la idea es acabar desarrollando un algoritmo predictor. Entonces, esta parte de análisis, sin extenderme en exceso, porque sé que va a haber ponentes que son expertos de verdad en este tema y que lo van a explicar mucho mejor que nosotros, pero la idea un poco es integrar todos estos datos genéticos, ambientales, clínicos, neurocognitivos, etcétera, para generar estos modelos predictivos. Y el pipeline de análisis que tenemos un poco es el que tenéis aquí, ¿no? Estos tres primeros steps serían la obtención de los datos de las dos cohortes, PEPS, PAFIP, la homogeneización necesaria que vamos a tener que hacer de estos datos, identificar y validar estos fenotipos de respuesta. Y a partir de aquí, entrenar modelos de aprendizaje automático del Machine Learning, utilizando de inicio la muestra PEPS para generar modelos predictivos de estos fenotipos de respuesta, realizado una validación interna, es decir, ver realmente cómo está funcionando, cómo es la predicción en esta muestra de PEPS, posteriormente hacer una validación externa utilizando la muestra PAFIP. Una vez tengamos esto hecho, mezclar de nuevo las dos muestras PEPS-PAFIP para refinar y generar un nuevo modelo y aplicar este modelo en la muestra que vamos a reclutar prospectivamente, la muestra que sería la que saldrá del proyecto PharmaPrep y que nos permitiría hacer una doble validación, una validación externa con PAFIP y una validación externa que podríamos decir prospectiva. Todo esto un poco nos ha de permitir avanzar y superar, saltar todas estas barreras que tenemos en los estudios de farmacogenética, ¿no? Un tamaño muestral que tenemos que siempre es limitado, como decíamos, juntando estos tres grupos, intentar llegar a esos 1000 pacientes, el fenotipo, definir bien estos fenotipos utilizando estos datos longitudinales, dar salida a esta complejidad integrando todos estos datos que sabemos que influencian que tienen una influencia sobre la respuesta farmacológica y que pueden modular esta respuesta farmacológica y también el papel que pueda tener la genética, es decir, integrar y estudiar la interacción entre todos ellos. Este desconocimiento que nos invita a hacer un abordaje a los estudios de todo el genoma, abordarlo desde este Polygenic Risk Score, desde las puntuaciones de riesgo poligénico, y aunque bueno, no me daba tiempo de comentarlo en esta presentación, pero también va a haber una parte de epigenética importante, no solo de genética, pero también de epigenética. Y después está superar estos análisis poblacionales utilizando estas técnicas de Machine Learning, ¿no? Entonces, todo esto al final un poco es lo que a nosotros nos lleva a pensar o como nosotros vemos esta ruta, esta vía hacia la medicina personalizada, la medicina de precisión. Creemos que la farmacogenética va a participar en distintos momentos en todo esto y ha de ser un camino con distintas etapas, ¿no? Una primera etapa que nos permita la predicción del riesgo y que serían los estudios de interacción gen-ambiente, y en este sentido pues, hemos hecho diversos estudios de este tipo que nos permitan identificar el riesgo de un determinado paciente en base a su genética y en base a sus condicionantes ambientales, el riesgo de sufrir o de desarrollar o de transicionar hacia una psicosis, y esto nos ha de permitir la intervención temprana, la prevención. Pero una vez el paciente tiene un diagnóstico o presenta una sintomatología, estratificar estos pacientes en base a estos fenotipos de respuesta, de saber, bueno, este paciente es apto para tratarse con antipsicóticos o no. Sabemos que no va a responder a los antipsicóticos, entonces quizás ya lo podemos empezar a considerar un paciente resistente, podemos empezar antes un tratamiento con clozapina o nos debemos plantear tratamientos psicológicos o TECs o otras estrategias que no sean farmacológicas, o va a desarrollar efectos adversos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de efectos adversos, qué tipo de fármaco le voy a dar. Y una vez decidamos que sí, que es apto darles un antipsicótico, pues bueno, quizás hay que plantearse cuál es la dosis más apropiada, ¿no? Lo que comentábamos antes, la parte está más de farmacocinética. Hemos decidido que este paciente es apto para ser tratado con olanzapina, con risperidona. ¿Qué dosis? En función de su perfil genético y de otros condicionantes que pueda tener, pero ¿qué dosis le vamos a poder recomendar? Va a ser la que nos permita tener mayor eficacia y mayor toxicidad. Por tanto, al final, estos algoritmos predictores no creemos que sean únicos, sino que van a ser multietápicos, cada uno de ellos
como decía, respondiendo a una pregunta clínica concreta, qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir, ¿no? Entonces, siempre va a ser un magma de distintos algoritmos que poco a poco intentaremos ir integrando. Y poco más que añadir, daros las gracias por la vuestra atención y bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta. Sergi, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una ponencia súper interesante. Insistir, ¿no?, en la importancia de la charla que has dado hoy, la relevancia de la genética. Yo creo que es una de las grandes desconocidas, iba a decir olvidadas, pero no, desconocidas en el ámbito sanitario. El otro día justo tenía una reunión con el servicio de farmacología clínica y con un genetista de aquí del Hospital Marqués de Valdecilla para ver si empiezan a montar técnica de farmacogenética, ¿no?, en citocromo 2D6, etc. ¿Y cómo puede ser que esto no esté montado todavía, ¿no?, en hospitales de tercer nivel asistencial? ¿Cómo puede ser, ¿no? Yo recuerdo durante la residencia hice una estancia en el IOP en Londres con María Jesús Arranz en farmacogenética. Y en aquella época, pues nada, aproximación de genes candidatos exclusivamente. Y cómo ha ido evolucionando la genética. Es verdad que nos ha dado muchos sinsabores porque ya entonces, ¿no?, estaba la promesa de alcanzar kits diagnósticos de respuesta. Y bueno, y todo esto está costando en alcanzarlo, ¿no? No acaba de llegar, pero sigue siendo algo importantísimo. Y el proyecto que has presentado hoy, pues doble enhorabuena, ¿no?, por la presentación, que lo has hecho magníficamente bien, pero además el proyecto, cómo has conseguido embarcar a grupos de investigación en psicosis de los más importantes a nivel nacional, ¿no? Yo creo que eso sienta las bases para avanzar en este área, ¿no?, tan importante. En ese sentido, tengo una pregunta que hacerte, y es que el proyecto es muy complejo y muy ambicioso. Empiezas y terminas la presentación con dificultades metodológicas que suelen aparecer en los estudios de farmacogenética, que has tenido en cuenta y has metodológicamente salvado o intentado salvar el proyecto, ¿no? ¿Hay alguna otra dificultad que preveas y que no has querido exponer a los revisores del proyecto y que puedas tú vislumbrar, ¿no? Porque hay tantas variables de estudio, tantos procedimientos. No sé, ¿qué opinas tú acerca de esto, ¿no? Datos que igual no vayamos a recoger, que puedan tener que ver, Sí. Adherencia, no Sí, adherencia, bueno, resistencia, ejercicio físico, dieta, vamos, no sé, coméntanos. Claro, al final la lista de factores es tan grande, es tan larga en un campo como es el de la salud mental, el primer episodio psicótico, no hay tantísimo donde podríamos estar recogiendo, y en este sentido es cierto que es una limitación, ¿no? Y es que las entrevistas pueden durar lo que pueden durar, los investigadores podemos llegar hasta donde podamos llegar, ¿no? Pero sí es cierto que es un proyecto que va a necesitar mucho más, es decir, cierto es que cuando lo vendes, como dices tú, a un revisor, pues lo vendes de la mejor manera posible, ¿no? Pero hay muchísimos factores. Aquí no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, toda la parte transcriptómica, que era también una parte interesantísima de recoger, y no la vamos a recoger. Pero sencillamente porque si la poníamos, bueno, el presupuesto se iba a muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes que priorizar un poco y decir, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? Porque, claro, ya sabes, los proyectos al final, ¿no?, te lo vas a pedir, la fundación te dice, no te pases de tal. Bueno, pues vamos a hacer. Y sí es cierto que yo tuve un dilema moral y es, bueno, pues hago una resonancia magnética o recojo, por ejemplo, pues esta parte de transcriptómica o marcadores de inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya integrar todo esto dentro de una explicación relativamente simple para pedir el proyecto me parecía ya una auténtica locura, ¿no? Pero limitaciones metodológicas vamos a tener muchísimas porque, bueno,
yo creo que hemos puesto un número de pacientes que es asumible por la mayoría de centros, pero bueno, después los dropouts en el seguimiento longitudinal sabéis que son habituales, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, esto no hice una estimación. Y cuando tenía el proyecto y digo, bueno, es que si hago la estimación me va a decir dónde va usted, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un campo en el que esto puede pasar, ¿no? Entonces ahí tú estás contando con una cosa que no la puedes poner en un proyecto, que es en el compromiso de los investigadores, ¿no? Tú lo has dicho, es decir, tenemos la suerte de que hemos conseguido, es decir, engañar a gente con muchísima experiencia en este tipo de reclutamientos que, bueno, ellos saben las dificultades y saben que, bueno, esto es dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Para conseguir esto y, bueno, por desgracia, la investigación tiene mucho de este componente personal, pero bueno, hay muchísimo. Tengo aquí una pregunta que dice: saludos desde Salamanca y el Departamento de Medicina de Precisión en colaboración con Psiquiatría. No me quedó claro qué modelo de implementación en salud LSH usáis. Nosotros tenemos en desarrollo 5 SPM, 5 Steps, Precision Medicine, y comenta que están trabajando en farmacogenómica de citocromo. Sí, conozco un poco lo que ellos están haciendo, los 5 steps. Es un tanto distinto el abordaje que pretendemos hacer. O sea, la primera idea es desarrollar el algoritmo predictor de fenotipos, es decir, un poco es lo que hemos presentado en el último modelo. Lo primero es intentar predecir el fenotipo de respuesta, que lógicamente primero lo tenemos que definir, es decir, no sé si esto ha quedado muy claro, pero primero la idea es identificar si realmente somos capaces de identificar subgrupos de respuesta, teniendo en cuenta la integración de datos de eficacia y de toxicidad. Es decir, consideramos que la respuesta solo es parcial si tenemos en cuenta solo la eficacia y es parcial si solo tenemos en cuenta la toxicidad, teniendo en cuenta que además ambos están relacionados con los mecanismos moleculares. Es decir, esto ya forma parte de otra línea de trabajo del grupo y que es un poco de medicina más translacional, parecido a lo que presentaba Bene. Una vez tengamos estos fenotipos, desarrollar algoritmos que nos permitan predecir estos fenotipos. ¿Qué quiere decir? Que podemos determinar si un paciente va a responder más o menos al tratamiento de los antipsicóticos en general y después aplicar los predictores de dosis, ¿no? o los ajustes de dosis en base a los citocromos, ¿no? Es decir, bueno, esta es la idea, es desarrollar esto desde el punto de vista de modelos. Después esto hay que ver realmente cómo lo podremos aplicar en la clínica, porque no lo sabemos, porque no los tenemos, ¿no? Entonces, creo que es un modelo de 5 pasos, que es un referente y que, bueno, ya consultaremos, pero en principio estamos en una fase todavía muy iniciática, ¿no? Necesitamos todavía tener estos predictores, ver cómo esto va a funcionar, si realmente somos capaces de identificar estos fenotipos y es cierto que es un proyecto que no solo va a buscar esta parte de predicción, porque entronca también y mucho, como os digo, con otras líneas de investigación de nuestro grupo de partes más de mecanismos y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está todo un poco relacionado, pero es cierto que no hay una implementación de momento con unos steps concretos o con qué tipo de aplicación lo vamos a poder desarrollar, ¿no? Esto se va a tener que ir viendo poco a poco. Yo creo que sí. Bueno, pues una vez más, Sergi, darte las gracias por la excelente presentación. Muchas gracias a todos por aguantar estas 2 horas. Tenemos por delante 2 semanas arduas, es un reto. No sé si empieza el Tour de Francia o no, si hay que competir contra el Tour, espero que no. Al menos durante estos días ganen la ciencia frente al deporte. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana.